Neville Goddard, 19 de abril de 1969. Todo lo que contemplas. Todo lo que contemplas, aunque parezca estar afuera, está dentro, de lo cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Si tan solo entras en un estado en tu imaginación y asumes su verdad, el mundo exterior responderá a tu suposición, porque es tu sombra, testificando siempre tu actividad imaginaria interna. Pruébate a ti mismo y si demuestras esto a tu propia satisfacción, llegarás a la misma conclusión que los apóstoles en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces, tú también dirás, he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará todo mi deseo. Si el mundo responde a tu actividad imaginativa, ¿no es el mundo David haciendo tu voluntad? Si el Señor afirmó que David siempre hace su voluntad y tú, mediante un simple acto imaginativo, ordenas que el mundo exterior responda, ¿no eres el Señor? Cuando imaginas algo, es como si tocaras una cuerda y todo en sintonía con esa cuerda responde para dar testimonio de la actividad en ti. Si el mundo es la cuerda que responde a lo que estás imaginando y David es un hombre conforme a tu propio corazón que hará todo tu deseo, ¿no es David el mundo exterior? Esto no es voluntad en el sentido en que el mundo usa la palabra. No deseas que algo sea así, sino que lo imaginas y te convences interiormente de que es así. Y si, a través de tu persistencia, el mundo responde, no solo has encontrado a David, sino que también has encontrado al Señor como tu propia maravillosa imaginación humana. En el pensamiento hebreo, la historia consiste en todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en un gran todo. Este tiempo concentrado, en el que todas las generaciones están fusionadas y del que surgen, se llama eternidad. En el Eclesiastés se nos dice que Dios puso la eternidad en la mente del hombre, pero de tal manera que el hombre no puede descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Solo al final sabrás realmente lo que Dios ha puesto en tu mente. La palabra hebrea o ulam, traducida como eternidad o el mundo en Eclesiastés, a menudo se traduce como joven, mozo, joven. Estos son tres títulos dados a David, el hijo de Isaí. Y la palabra Isaí significa cualquier forma del verbo ser, es decir, yo soy. ¿No es ese el nombre de Dios? Cuando llegue el momento de tu partida, verás al mundo de la humanidad, no como una multitud de personas, sino como un solo joven, un mozo, un joven, porque la eternidad está personificada como el joven llamado David. Solo sabrás que esto es cierto cuando llegues al final. Ahora escucha estas palabras que se encuentran en el capítulo 20 de Juan. Pedro entró en el sepulcro, donde vio las sábanas que estaban tendidas y el pañuelo que estaba sobre la cabeza, no junto con las sábanas, sino enrollado en un lugar aparte. Puede que te preguntes por qué se declara así, pero te digo, las sábanas y el pañuelo son muy significativos. Lee la historia detenidamente y descubrirás que la tumba donde fue crucificado y enterrado se llamaba la calavera. Y Pedro, al entrar en la tumba, vio las sábanas y el pañuelo, pero no pudo ver a quién fue puesto allí. Esta no es una historia secular de un hombre que murió usando sábanas con un pañuelo cubriendo su rostro y que dejó la tumba 3 días después, dejando sus ropas y pañuelo atrás. No, la escritura es una visión llena de simbolismo. Las sábanas representan tu cuerpo físico, la vestimenta que usas aquí que cubre tu verdadera identidad. Esto no es una historia de alguien que ha muerto, sino de alguien que ha resucitado de entre los muertos. En tiempos antiguos, la palabra pañuelo tenía un significado mucho más amplio que el que tiene hoy. Tenemos un pañuelo de cena, un pañuelo de cóctel y también un pañuelo sanitario, pero este pañuelo simboliza la placenta, la afterbirth. El pañuelo aparece separado del cuerpo para decirte que ha tenido lugar un nacimiento. Este es el nacimiento que Juan insiste en que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Mateo y Lucas cuentan la historia del nacimiento como el de una mujer llamada María que da a luz a un niño pequeño que era diferente, pero nacido como nosotros. Pero cuando lees la historia en Juan, el escritor más profundo de todos los del Nuevo Testamento, descubres dónde tiene lugar el nacimiento y quién es realmente María. María es la calavera, el útero en el que Dios entró. Blake dijo, Dios mismo entró por la puerta de la muerte con aquellos que entran. Y él se acostó en la tumba con ellos en visiones de eternidad hasta que despierten y vean a Jesús y las sábanas tendidas allí,
que la hembra había tejido para ellos. Mi madre tejió esta vestimenta carnal que llevo, y cuando salí, fue de su vientre, luego siguió la placenta. Tuvo que ser expulsada, ya que no tiene parte de la tierra. Lo mismo ocurre con el pañuelo, que te dice aquí que ha tenido lugar un nacimiento inusual en la calavera, donde comenzó y termina el drama. Sin duda, millones incontables asistieron a los servicios del domingo pasado y escucharon que Él ha resucitado. Sí, Él ha resucitado, y tú también lo harás, porque Dios realmente llegó a ser como tú eres, para que puedas elevarte y saber que eres como Él es. Habiendo entrado en tu calavera, ahora tiene visiones de la eternidad. Las visiones de guerras, hambrunas y convulsiones fueron imaginadas por primera vez, o no podrían suceder. Cuando imaginas un estado y encuentras su respuesta viniendo desde afuera, has descubierto quién es Dios, porque todas las cosas son hechas por Él. Como Él lo desea, así es, pero debe tener a alguien que haga todo su deseo. Si se necesitan 500 seres diferentes, hombres y mujeres, para responder a tu acto imaginativo, vendrán y te parecerá que son la influencia a través de la cual tu deseo se hace visible. ¿Ves? La humanidad es David, siempre haciendo tu voluntad, y cuando tu tiempo se cumple, toda la humanidad se fusiona en un solo joven y se personifica como David. De manera extraña, surge de dentro de ti y te revela como su padre. Luego, hablando desde la experiencia, dirás, he encontrado a David. Él ha clamado a mí, tú eres mi padre, y sabrás que tu viaje ha llegado a su fin. Se necesitan todas las generaciones de hombres y sus experiencias para llevarte al punto de enfrentarte a la belleza de esas experiencias, fusionadas en un solo joven llamado David. Cada niño nacido de mujer finalmente sabrá que Él es el Dios que creó el universo y deseó todo en existencia. Entonces, perdonará a todos, porque sabrá que solo estaban haciendo su voluntad. Entonces, todos resumidos aparecerán ante Él como David, y Él dirá, he encontrado a mi hijo David, un hombre conforme a mi corazón que hace toda mi voluntad. Ahora llegamos a estas palabras, yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Sí, llegará el día en que sabrás que creaste, entraste y animaste a la humanidad para que pudieran responder a tus actos imaginativos. Y cuando hayas interpretado todas las generaciones de hombres y hayas tenido todas sus experiencias, saldrás de la humanidad sabiendo que eres su descendencia y su raíz, por lo tanto, su padre. Sin embargo, saldrás del Padre como te prometiste a ti mismo que lo harías. Te dicen, cuando tus días se cumplan y te acuestes con tus padres, yo levantaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Habiendo creado a la humanidad, la conciencia surgió y se enterró en la humanidad, porque una semilla debe caer en la tierra y morir antes de que cobre vida. A menos que muera, permanece sola, pero si muere, trae mucho fruto. Dios murió para convertirse en humanidad, que está hecha del polvo de la tierra. Su nombre es Yo Soy. Esa es la semilla que cayó en la tierra llamada hombre, humanidad, y cada hombre, ya sea hombre o mujer, dice Yo Soy. Si Yo Soy imagina un estado específico y el mundo responde, ya sea bueno, malo o indiferente, ¿la respuesta no está haciendo mi voluntad? Ya sea que la respuesta provenga de una sola persona o de un número incontable de personas, todos son David, porque Él es quien siempre está haciendo la voluntad de Yo Soy. Independientemente de tu nombre actual, color o raza, eres David cuando respondes y haces visible aquello que he imaginado. Y cuando encuentras la causa de la respuesta, la encuentras en ti mismo. Pruébate a ti mismo y descubrirás que tu acto imaginativo fue la causa de la respuesta del mundo con respecto a ti. Entonces habrás encontrado al Padre y al Hijo, y tu viaje habrá llegado a su fin, porque te habrás liberado de las causas secundarias en este mundo de muerte. Entonces, tu viaje se fusionará en un solo joven llamado David. Lo reconocerás tal como se describe en el libro de Samuel. Verás la eternidad, que Dios enterró en tu mente, y te enriquecerás debido a la experiencia de crear estos cuerpos para el escenario, entrar en ellos y desempeñar sus diversos papeles. Tu presencia aquí me dice que has interpretado todos, porque nadie viene a mí a menos que mi Padre los llame, y yo y mi Padre somos uno. Tu asistencia constante y tu interés en mis palabras me dicen que estás al final de la obra. Habiendo interpretado el papel del conocido y del desconocido, del rico y del pobre, del deshonrado y del orgulloso,
Has interpretado todo, ya que todo está contenido dentro de ti. Cada papel concebible es ahora una realidad en ti, pero no necesitas activarlo. Sin embargo, puedes entrar en un estado, mediante el simple acto de suposición, activar ese estado, y ningún poder en el mundo puede detener su respuesta. Si se necesitan una docena o miles de hombres y mujeres para responder a tu suposición, lo harán, porque la humanidad es David, un hombre conforme a tu corazón que hará toda tu voluntad. Todos los necesarios para cumplir tu suposición deben y vendrán a dar testimonio de lo que estás entreteniendo internamente. Ahora bien, aunque Nicodemo era miembro del Sanedrín y conocía el pensamiento hebreo acerca de la historia, no podía comprender la idea de un segundo nacimiento. Fue él quien preguntó: ¿cómo puede un hombre que es viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Luego vino la respuesta: tú, maestro de Israel, y no sabes estas cosas, a menos que nazcas de nuevo desde arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos llamado la nueva era. Esta es una obra de un ser que se expande primero creando a la humanidad y luego limitándose a su creación. La humanidad, aunque parte de la estructura del universo, está muerta. Dios, al soplar sobre ella, posee el cuerpo y el espíritu, entra y lo anima. Ahora, en un cuerpo que está muerto, Dios pasará por los horrores del viaje, soñándote a ti y a tus experiencias hasta que despierte donde comenzó el sueño, en el Gólgota, su tumba, que es tu cráneo. Y cuando Dios despierta, tú despiertas. A medida que salgas de él, mirarás hacia atrás para ver lo que ocupaste durante 6000 años. Verás las sábanas que tu madre tejió en su vientre, y dejarás el pañuelo que el cuerpo expulsa. Luego, quienes vengan a dar testimonio de tu nacimiento verán solo el cuerpo desechado y lo que simboliza tu nacimiento desde arriba. Habiendo tenido la experiencia, puedo decirte, comenzaste tu drama en el cráneo y lo terminarás allí. El drama se trata de Dios, porque Él lo creó todo. Es Dios quien está interpretando todos los papeles del drama y al final es Dios quien se extrae a sí mismo y se levanta de su propio estado de muerte. Esa es la resurrección. Si piensas en términos de un pequeño ser llamado Jesucristo, te perderás por completo la verdad, porque Jesucristo es tu propia maravillosa imaginación humana, que es Dios mismo. Cuando imaginas un estado, Dios lo ha imaginado, y así como un sonido provoca una respuesta, tu mundo responderá interpretando el papel que debe interpretar para llevar a cabo el cumplimiento. Todo lo que se te requiere hacer es permanecer fiel al estado en el que entraste. Ahora bien, Pablo hace esta declaración: recuerda que Jesucristo descendió de David según mi evangelio. Habiendo experimentado las Escrituras, Pablo lo llama mi evangelio. Él no niega el descenso de Cristo, pero sabe que David fue creado por él. Habiendo enterrado a Dios mismo en David, Dios murió al olvidarse de sí mismo. Luego, David aparece a medida que regresa a la memoria, y él se extrae de ese cuerpo para descubrir que es mucho más luminoso de lo que era antes de entrar en él, mucho más translúcido, con mayor poder y sabiduría de lo que era anteriormente, porque Dios es verdad y la verdad es una iluminación siempre en expansión. No hay límite para la expansión y la luminosidad. Solo hay un límite para la contracción y la opacidad. La resurrección es simplemente elevarse del cuerpo de la muerte en el que estás ahora encerrado, y la expansión es tuya debido a tu disposición a venir a este mundo de muerte y superarlo. Así que no busques ningún pequeño pañuelo en el exterior, ya que es solo un símbolo de tu nacimiento espiritual. Cuando la visión te sobrevenga, sabrás lo que ha sucedido y por qué Juan le dio tanta importancia al pañuelo. Fue Juan quien enfatizó el nacimiento desde arriba, porque solo después de ese tipo de nacimiento se puede descubrir la paternidad. La placenta pertenece al cuerpo, pero después de que la descendencia sale, la placenta se descarga. Es un signo de nacimiento que se puede ver, pero nadie puede verte con el ojo mortal, porque el tuyo es un nacimiento espiritual. Vendrán a ver el remanente que llevabas puesto, pero no te verán a ti. Llegará el día en que experimentarás el simbolismo de las Escrituras. Entonces, tú y yo estaremos una vez más en ese único cuerpo que ocupábamos antes de descender a estos cuerpos de muerte. El cuerpo del Cristo resucitado no es algo que esté terminado, sino que está en proceso de erección. Compuesto por los redimidos, todos deben elevarse a esa experiencia, haciendo así que el cuerpo sea más glorioso, más luminoso y mucho más maravilloso de lo que era antes de descender a nuestra propia creación de la muerte.
No hiciste nada malo que te llevara a entrar en un cuerpo de muerte llamado hombre. Estabas en el principio con Dios y eras Dios. Nunca fuiste un pequeño gusano que, saliendo del lodo, se convirtió en un pajarito y luego en algo más, para evolucionar en el hombre. No, todo esto es parte de la estructura del universo. Eras Dios cuando descendiste y animaste al hombre, y nadie puede descender a la humanidad excepto un hijo de Dios, del cual hay un número definido, y se necesitan todos sus hijos para formar a Dios. La palabra Dios es plural. La palabra es Elohim, que es una unidad compuesta de uno formada por otros. Todos los hijos de Dios son necesarios para formar el yo soy, por lo tanto, no puede haber más en este mundo de lo que hay hijos de Dios. Cada niño nacido de una mujer está vivo porque un hijo de Dios, su ser ancestral, está en él, animándolo y sometiéndolo a pruebas hasta que se desprenda de ese cuerpo que es su David, su amado, tal como lo es el mundo. Alguien sentado en un calabozo sintiéndose maltratado puede entrar en una imagen de odio y causar disturbios en el mundo. Aunque es completamente desconocido y está enterrado en un calabozo, por lo tanto invisible para el mundo, puede imaginar con tanta intensidad que muchos serán atrapados en su respuesta. Siempre estamos dando consejos, cuando las escrituras no dicen nada acerca de los consejos, ya sean buenos o malos. Las escrituras solo nos dicen que vayamos y les digamos la buena noticia de que eres inmortal, como ellos. Que creaste el mundo y simplemente te extrajiste de él, tal como pueden hacerlo ellos. No les des consejos sobre lo que deberían o no deberían hacer. Si tu hijo quiere dejarse crecer la barba, déjalo. Si no quiere crecer, no trates de darle todos tus buenos consejos, simplemente déjalo en paz, a tu manera maravillosa. Imagina que estás libre de ese estado, porque el mundo te pertenece y siempre está expresando tus pensamientos internos. Si ves una situación como algo externo, te enredarás en sus sombras, porque todos los que responden a tu acto imaginativo son sombras. ¿Cómo puede una sombra ser causante en tu mundo? En el momento en que le das a otro el poder de la causalidad, le has transferido el poder que legítimamente te pertenece. Los demás son solo sombras, testigos de las actividades que ocurren en ti. El mundo es un espejo, reflejando eternamente lo que estás haciendo dentro de ti. Si lo sabes, estás libre y una serie de eventos se desarrollará en ti para revelar la historia de la salvación. Luego se te insta a que lo cuentes a tus hermanos, para animarlos, porque todos son tus hermanos. Ve y diles a tus hermanos, estoy ascendiendo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Al final, somos un ser maravilloso. El cuerpo se está construyendo lentamente a partir de los redimidos, y todos serán redimidos. Si un hermano se pierde en el mundo de la muerte, dejaré a los 99 para ir en su búsqueda. Todos deben ser redimidos o al templo le faltaría una piedra, por lo tanto, todos, incluso los Hitlers, los Stalins y todos los llamados monstruos del mundo, serán redimidos, porque solo responden a los miedos y pensamientos horribles que los hombres ponen en movimiento. Una amiga escribió, diciendo que aunque rara vez compra un periódico, compró un periódico dominical hace unas semanas. En él leyó una historia sobre una mujer que se hacía llamar una gran medium. Creyendo que California iba a caer en el Océano Pacífico, ella y su familia se mudaron a Spokane. Unas semanas después, una amiga vino a visitarla y le trajo un periódico actual. Hojeándolo, encontró una historia sobre la misma mujer que, aunque tenía solo 29 años, al llegar a Spokane sufrió un ataque al corazón y murió. Muy bien. En lo que respecta a la señora, California desapareció. Ahora está en un mundo igual que este, en una sección del tiempo mejor adaptada para el trabajo que aún debe hacerse en ella para llevarla al conocimiento de quién realmente es. Esta asustada mujer murió muy joven, pero mientras estuvo aquí asustó a tantos en este estado. Los amigos de mi sobrino se mudaron a Arizona, sin darse cuenta de que llevaban consigo sus creencias y temores. Puedes ir desde aquí hasta el fin de la tierra. Puedes hacer tu cama en el cielo o en el infierno, pero siempre estarás consciente porque Dios está allí, porque no puedes escapar de ser Dios. Puede que no sepas que lo eres, pero si tienes miedo aquí, tendrás miedo allá. Al igual que Job, los miedos de esta mujer vinieron sobre ella. Teniendo miedo, creó su propio desastre.
Pero al final del libro de Job se nos dice que fue Dios quien lo hizo, porque solo al final del viaje nos damos cuenta de quién es realmente Dios. Habiendo oído hablar de Él con el oído, cuando nuestros ojos ven la verdad desde la experiencia, entendemos. Con miedo, oré a un Dios externo y todos mis miedos vinieron sobre mí. Luego, al ver el símbolo que revela mi paternidad, dije, he oído hablar de ti con el oído, pero ahora mi ojo te ve. Cuando Dios se extrae de esta fabulosa experiencia, todo lo que era se duplica. Esa es la historia de Job. No hizo nada malo, Job simplemente imaginó cosas incorrectas. Culpo al diablo, pero el diablo no existe fuera del hombre. Satanás es el escéptico. Es el quien duda de la realidad de tus actos imaginativos. Si no puedes creer en la realidad de tu acto imaginativo no visto, puedes recurrir a otro y creer en él, pero siempre estás imaginando, porque la imaginación es Dios, y la imaginación, imaginar, es el poder del mundo. Al principio oíste, pero a medida que tus ojos ven el resultado de tu audición interna, crees, y al final todo lo que te quitaron regresará 100 veces. Ayer el mundo celebró la resurrección, pero la resurrección y el nacimiento desde arriba son dos caras de la misma moneda y ocurren la misma noche. Los sacerdocios del mundo marcaron el tiempo como el primer domingo después de la luna llena en Aries, pero no tiene que ser entonces. La resurrección puede ocurrir en cualquier momento. Ha ocurrido y todavía está ocurriendo, porque el templo se está reconstruyendo a una escala más gloriosa, porque somos las piedras vivas, formando la nueva Jerusalén. Créeme cuando te digo que tu maravillosa imaginación humana es Jesucristo. La imaginación entró por la puerta de la muerte en tu cráneo, y está soñando el mundo en el que vives. Es la imaginación la que emergerá, y cuando lo haga, tú eres Jesucristo. Nunca hubo otro Cristo y solo hay uno. Cuando despierto, soy Él. Cuando tú despiertas, eres Él. Y cuando todos despierten, todos somos Él, que juntos formamos al único Señor Dios y Creador de todo. No envidies a nadie ni condenes a nadie, porque la condena es juicio y el juicio es una simpatía de tu imaginación. Con el juicio que juzgas, serás juzgado y cumplirás. Siempre encontrarás personas ansiosas por cuestionar lo que piensas de este o aquel. Estoy bastante seguro de que si todos rastreáramos nuestra ascendencia lo suficiente, encontraríamos hippies, asesinos y ladrones registrados allí. Al principio, nadie nació como rey, alguien tenía que sentir esa posición y tomarla por la fuerza. No tienes que retroceder y cambiar a nadie ni nada, pero no envidies a nadie. Si alguien quiere 1000 o 100.000 acres, déjale tenerlos. Si te gustaría vivir en un hermoso apartamento, reclama que lo haces. Puedes pensar que no puedes permitirte el que deseas, pero ese pensamiento es un acto imaginativo. En lugar de pensar que no puedes permitírtelo, sugiero que simplemente duermas mentalmente en ese apartamento esta noche, aceptando el hecho de que tienes todos los fondos necesarios para pagarlo. Persiste y el mundo responderá. Obtendrás el dinero necesario para vivir allí. El mundo no causa, solo responde a tus actos imaginativos, porque solo Dios actúa y Dios está en ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Ahora, antes de juzgarlo, inténtalo. Si lo haces, no puedes fallar, y cuando demuestres la imaginación en la prueba, comparte las buenas noticias con tus hermanos. Dile a todos los que conozcas cómo funciona el mundo. No es necesario que tengas una educación o antecedentes sociales adecuados para aplicar este principio, y no puedes fallar, porque una suposición, aunque sea falsa, si persiste, se endurecerá en un hecho. Cuando sepas lo que quieres, supón que lo tienes. Cree que tu suposición es verdadera. Mira mentalmente tu mundo y ve tu deseo cumplido. Haz esto y estarás convocando una respuesta a tus pensamientos, y en un futuro no lejano te encontrarás ocupando físicamente el estado imaginado. Ahora, después de que hayas realizado tu deseo, no vuelvas a dormirte y te aferres a este sueño que ahora es sólidamente real, mientras intentas proyectar un deseo a través de medios seculares. Se nos advierte contra hacer esto en la parábola del rico tonto, que dijo, «Tengo todo lo que se necesita, más que suficiente. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes para almacenar mi grano y mis bienes. Entonces descansaré, comeré, beberé y me alegraré». Pero el Señor le dijo, «Tonto, esta noche tu alma te será requerida.
No te aferres a nada en el exterior, aférrate solo en tu imaginación. Si algo se te quita, es porque en algún momento asumiste su pérdida, por un momento, te preguntaste qué harías si sucediera. Olvidaste el pensamiento, pero su mensaje ya se había liberado para cumplirse. Si deseas conservar tus posesiones, debes aferrarte a ellas en tu imaginación y no construir graneros para guardarlas. No olvides, recuerda, la historia del nacimiento como se cuenta en Juan. No lo describe como lo hacen Mateo o Lucas, pero te dice que este nacimiento es esencial para entrar en la nueva era. Luego, al final, te ofrece este hermoso simbolismo del nacimiento que viene a través de la muerte, porque solo a través de la muerte uno vive. Una semilla debe caer en la tierra y morir antes de ser revivida. Así que Dios muere, diciendo, a menos que muera, no puedes vivir, pero si muero, me levantaré de nuevo y tú conmigo. Y Dios resucitó. Ahora, entremos en el silencio.